persona que es muy importante lo que nos va a contar, sobre todo porque tiene una combinación interesantísima y muy novedosa. Las constelaciones familiares empezaron a ser muy populares en todo el mundo, aquí en nuestro país muchísimo, pero mi entrevistada de hoy, Lucía Inserra, mezcla constelaciones familiares y eneagrama. Entonces, esta combinación me parece muy, muy significativa y además tengo que aprender porque no sé cómo se hace esa combinación. Lucía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer enorme saludarte, gracias por tu generosidad y un cariño enorme a todos los colombianos. ¿Dónde estás, Lucía? ¿Ahora dónde estás? Ahora estoy físicamente en Uruguay, soy argentina y vivo entre Uruguay y Argentina, así que estamos ahí, como decimos acá, cruzando el charco. Bueno, ¿y qué haces tú, Lucía? Vamos a empezar por conocerte a ti. ¿Quién es Lucía Inserra? Bueno, mira, yo me definiría como una persona que ama trabajar con el ser humano. Y eso es porque a mí, mi búsqueda personal me llevó a comprender cómo somos los seres humanos, qué nos pasa, cómo enfocamos la vida. Hace muchos años que vengo siendo buscadora, mira, te voy a contar un poquitito así como... Pero te voy a interrumpir. Mi búsqueda personal. ¿Qué quiere decir eso de mi búsqueda personal? Ahí va, a eso iba. Okay. Comencé cuando era muy joven con mi primera carrera, que fue la carrera de Bellas Artes, entendiendo que en el arte había una expresión del hombre a través del tiempo. Y hice 5 años de historia del arte y historia de la cultura, que despertaron en mí una inquietud de entender las culturas antiguas y las culturas comparadas, y también las religiones comparadas. Y es así como empecé una investigación de 15, 16, 17 años de grandes pensadores de la humanidad, de padres del desierto, y de entender culturas que nos traen a nosotros significantes de cómo era el ser humano en los diferentes tiempos. ¿Y dónde se estudia eso? ¿Dónde empiezas a estudiar y a combinar esas cosas, Lucía? Bueno, en la carrera de Bellas Artes hice 5 años y 5 años cada una de estas materias, con profesoras acreditadas, ¿no? Obviamente. Pero después hice una investigación personal junto a otros profesionales, filósofos, psicólogos, había también antropólogos, y ahí fue cuando me vino la inquietud de hacer la carrera de antropología vincular, porque yo sentía, y todo lo que era el conocimiento de la psicología de Carl Jung, que daba mucha respuesta a lo constitutivo del ser humano. Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces era una visión integral la que estaba viendo desde la carrera. Hice la carrera de antropología vincular en la Fundación de Antropología Vincular de Buenos Aires con Carlos Menegasso, que es un discípulo de una discípula de Carl Jung. Quiero decirte que conozco a Carlos y la muerte de su esposa muchísimo. Ella vino a Cali muchas veces, yo la entrevisté muchísimo a Carlos y a ella, claro que sí, a Lilia la conocimos en Cali la reconoce muchísimo. Ah, pero qué coincidencia, no me imaginaba esto. Sí. Bueno, empezamos con las sincronías, viste que todo es mágico en la vida, ¿no? Sí. Bueno, me formé con él, después incursioné mucho, gracias a él me conecté con una comunidad donde vivía una última tehuelche, la última, la que quedó, después de ella ya no había más, en donde, es decir, de su raza, ¿no? Sí, los mapuches. Bueno, y la cuestión es que empecé a investigar yo en todo lo que es las comunidades antiguas también. Investigar y trabajar y experimentar en lo que son... ¿Cómo trabajabas en ti esos conocimientos que ibas recibiendo, Lucía? ¿Cómo los trabajabas? Primero, en mí los trabajaba personalmente experimentando, es decir, yendo a los lugares. He viajado al sur argentino, he viajado a Ecuador, he viajado a Colombia, he viajado mucho a Perú
me he conectado con muchas culturas aborígenes de Perú, es decir, con todo lo que hace a la columna vertebral de América. Eso fue fundamental, contactar, conocer y experimentar, ¿no? La visión que los seres humanos estos tienen del ser humano y de la vida. Después de eso, empecé a investigar sobre símbolos, que ya venía con la historia del arte, y ahí llega el eneagrama. Llega el eneagrama por un conocimiento de una monja de España que había venido a Buenos Aires. Y me invitaron así como a una casa, si la quería escuchar. Y bueno, ahí eso dije, ¿qué es ese símbolo? Me atrajo, entendí que ellos lo trabajan, las comunidades religiosas lo trabajan para conocerse entre ellos, sobre todo como un valor de la dinámica vincular en la convivencia que tienen en el día a día. Y ahí empecé a investigar sobre el eneagrama. No había en Argentina mucho, te estoy hablando hace 30 años atrás, no había más que libros que venían de Alemania, de Rohr o Pangrassi de Italia. Y ahí fue cuando empecé a incursionar, a pedir los libros y a aplicarlo. Yo te podría decir que lo empecé a aplicar en mí, lo empecé a ver como valor en cómo esta metodología que habla de una sabiduría antigua y de un símbolo determinado de leyes de comportamiento puede hablar tanto de mí. Me quedé asombrada de eso. Ver a mis hijos, ver a... Pero eso te iba a preguntar un poco, eso te iba a preguntar, ¿de qué vivías? ¿Tenías familia mientras tanto? Ok, sí, claro. Bueno, claro. ¿qué le pasó a la mujer? ¿Se aisló o vivía y seguía trabajando? ¿Qué hacía? No, seguía trabajando. Yo daba cursos de dinámica de grupo antes de hacer la carrera de antropología vincular, donde, bueno, si ya conoces, nos recibimos como psicodramatista de sueños. Entonces eso me dio como un conocimiento de cómo trabajar en constelación los sueños. Es muy parecido las constelaciones familiares al psicodrama de sueños. Pero bueno, en el mientras tanto daba cursos de arte y vida interior, porque entendía que la única manera de conocerse y de abordar cualquier elección en la vida era entenderse a uno mismo y entender a los otros. Por eso el eneagrama vino a ser una clave fundamental de metodología en mi vida. Pero además de eso, tengo 2 hijos ya grandes, una mujer y un varón. Y bueno, en ese momento estaba casada y obviamente daba cursos que después fueron derivándose todas las personas. Yo empezaba a hablar del eneagrama y todas las personas me pedían que armara, diseñara los cursos. Y así fue como empecé a trabajar con los cursos de eneagrama y aplicando también todo el conocimiento de antropología vincular que ya tenía. Y ahí es donde decido en el año 1996 a fundar la Universidad de la Conciencia. Uy, ¿qué es eso de la Universidad de la Conciencia? ¿Por qué? Porque vos me preguntabas qué buscaba. Yo lo que siento que los seres humanos vinimos a esta vida con 2 realidades que son básicas, es decir, ¿qué nos distingue antropológicamente a los seres humanos? El libre albedrío y la conciencia que tenemos. ¿Qué es conciencia, Lucía? Paremos aquí. ¿Qué es conciencia? Esto te iba a decir, para quien nos escucha, ser consciente es darte cuenta en el día a día cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Es generar en nosotros un observador interno que pueda conectar, captar no solo la parte de la personalidad que tenemos, que es un aspecto nuestro de nuestra identidad, sino qué es lo que mueve al ser de uno. ¿Todo el mundo tiene conciencia? Sí, todos. ¿En el mismo nivel de conciencia? No, ahí está la diferencia. Ahí, vos sabés que, mira, te voy a contar algo que todo el mundo me pregunta, Lucía, ¿hay tipologías, que es lo que se llama los rasgos en el eneagrama, buenas o malas? Y yo le digo siempre lo mismo, no, porque no es mejor el viento que el aire, que el mar o que el agua dulce.
Cada elemento es necesario en la naturaleza. Cada uno de nosotros con nuestra naturaleza somos un aporte a la humanidad y tenemos cualidades y dones y talentos diferentes. Lo que nos distingue como seres humanos es el nivel de conciencia. Y te lo voy a decir muy claro, Gloria, y seguramente coincidirás conmigo. La persona que no se registra, que no toma conciencia de sí mismo, que no trabaja en un verdadero autoconocimiento de registro interior estoy hablando, ¿sí? Siempre, cualquier problema que aparece, echa la culpa a los demás, porque mi historia, porque mi papá y mi mamá, porque mis hermanos, porque mi pareja, porque el día, el país, la política, y podemos seguir el mundo como está, y vive quejándose, vive justificándose, vive no haciéndose cargo y vive siempre en apuro. Quiero más, porque nada me sacia, porque hay un vacío interior. Bueno, y ahí pero quiero el nivel de conciencia, el bajo de la persona. Quiero que de eso hablemos ahora, después de comerciales. Ya regresamos con Revolturas. Esto es Cali, una ciudad que respira vida. Cali es un santuario de vida silvestre que debemos proteger. 7 ríos, venas de agua pura que nutren no solo el suelo, sino también el alma de nuestra ciudad. Cada árbol de Cali, desde los más pequeños hasta los más majestuosos, enriquece nuestra ciudad. Con más de 600 especies de aves, Cali es un paraíso para ellas. La vida no solo se observa, siente y respira, también necesita protección. Únete a nosotros en la celebración y protección de este paraíso. Cali te espera. Cali es la capital mundial de la biodiversidad. Estamos con Revolturas. Lucía Inserra nos está hablando de tantas cosas de la psicología, del conocimiento, de la conciencia del ser humano. Es como abrir una caja de herramientas. Lucía, es increíble cómo se conectan las cosas y qué tanto conocimiento y herramientas tenemos para podernos conocer. ¿Por qué no se populariza más? Mira, Gloria, yo digo que somos más o menos de la misma generación, estamos estamos al borde de darnos cuenta que todos los conocimientos antiguos y las leyes antiguas están siendo reveladas. Esto es fundamental. Creo que venimos como evolución de la humanidad en un gran cambio. Yo digo que estamos hoy en día en una metanoia. ¿Estamos al final de los tiempos? No. Al final de los tiempos no significa el fin del mundo, sino final de un periodo, final de una era. Okay. Y por eso se nos ha revelado, yo con 30 años he visto que lo que antes era guardado, no se hablaba, no se conocía, no se exponía, hablar hace 10 años, ni siquiera tanto más o 15, de lo que era constelaciones, de lo que era enneagrama, de lo que era la salud vital, como hoy en día uno cuida su cuerpo a partir del alimento. Hay un montón de cosas de las cuales estaban vedadas o guardadas para ciertas personas buscadoras o eruditas o quienes estaban en los diferentes temas y eran especialistas. Hoy se abrió para todo el mundo y esto me parece maravilloso, es una oportunidad enorme. ¿Y sabés para quién, Gloria? Sobre todo para los jóvenes. Yo
apuesto, porque son ellos el futuro de este cambio que se va a dar. Y los jóvenes vienen mucho más permeables, como que ya nada les llama la atención, como a nosotros, ¿no? Tienen menos dogmas. ¿De dónde viene esto? A mí me pasaba al principio cuando daba las primeras charlas de Enneagrama que me decían, pero vos qué estudiaste, ¿en la escuela de Gurdjieff? ¿O de dónde viene esto? ¿Es esotérico? Y yo decía, no, es un método científico, es un método comprobable, es una forma de entender los rasgos y los comportamientos del ser humano de una manera ágil y dinámica. Por eso le puse Enneagrama, el sello de mi trabajo tiene que ver con el enneagrama sistémico, porque nos permite, como vos bien dijiste recién, ver en conjunto el ser humano en el ámbito en donde está, cómo cuida al planeta, qué conciencia tiene de generar vínculos sanos o insanos. Este es otro gran tema maravilloso y que voy a tocar en Colombia, en Cali. Pero Lucía, toda esta información es muchísima información la que tienes y la que haces. ¿Cómo poder hacerla? ¿Cómo puede llegar a la persona para mejorar su calidad de vida? Es decir, ¿cómo puedo hacer para que la vida con toda esta información, cómo la bajo a vivenciarla, que se vuelva una experiencia de vida? Bien, antes me preguntaste si teníamos conciencia y si las diferencias en los niveles de conciencia. ¿Cómo te responde esto? Cuando nosotros vamos evolucionando y la persona empieza a decir, ¿por qué me pasan estas crisis? ¿Por qué siempre me pasa que repito la misma conducta sin darme cuenta? Hay cosas que no me gustan de mí. Todo esto viene en las sesiones que yo doy. Lucía, hay cosas que quiero cambiar, pero no sé cómo cambiarlas porque me nacen. O tengo dificultad con tal vínculo y es de mi familia y me hace mal. Entonces, cuando vos bajás a la realidad, a lo concreto, es entender que todos nosotros tenemos esa sabiduría y ese orden en nuestro interior. Y este orden que opera dentro del enneagrama nos permite encontrar recursos para trabajar interiormente con aquello que necesitamos ver, pero para tomar acciones diferentes hacia la realidad que queremos cambiar. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando la persona te dice, estoy en un pozo y quiero salir de esto, o tuve una crisis y no sé cómo seguir, porque en realidad el cambio de conciencia es un cambio de actitud. Todos nosotros en la vida nos van a pasar cosas. El tema es qué hacemos con lo que nos pasa. ¿Cómo despertamos? ¿Solamente se despierta conciencia con el sufrimiento? ¿O se despierta conciencia con actitudes diferentes? Bien, tenemos la costumbre, y esto también seguramente que tanto vos como quienes nos escuchan, tenemos la costumbre de despertar cuando algo nos toca y nos despabila o nos amarrea, como yo digo, ¿no? Pero el trabajo al cual propongo es que vos tengas en vos, no esperar una crisis, en vos tengas la capacidad de los recursos de conocerte a fondo, hacer ese camino del ego a la esencia, entender que hay una manera de ir revelando el ser y dándote cuenta aquellas limitaciones, patrones, fijaciones que en definitiva no te permiten tener una libertad interior. Y este camino maravilloso lo podemos hacer cuando decidimos. Hay un momento, Gloria, que yo digo que es una decisión. Por eso tomar un curso, por ejemplo, no es una decisión de voy a hacer un curso más. Estoy decidiendo querer sanar mi historia familiar. Estoy decidiendo querer superarme en este momento con situaciones de salud que tengo. Que en este momento quiero cambiar mi manera de verme a mí mismo o de ver a los que están a mi lado o simplemente estar en paz. Mira, bueno, en Argentina soy del Consejo de
de Paz de Argentina, somos tanto la universidad como mi persona embajadora de paz, y siempre decimos que la paz en el mundo comienza en la paz de cada corazón. Y para encontrar paz, yo lo que veo en el fondo cuando trabajo con las personas no es tan fácil, porque tenemos miedos a abordar la relación íntima con nosotros mismos. Y sin embargo, es la llave de evolución, de crecimiento, de claridad que tenemos y de claridad hacia dónde estamos yendo. Pero Lucía, hay gente, es decir, cuando tú encuentras a las personas, a los seres humanos, qué rico poder tener esa conciencia, pero hay gente elemental, la palabra es muy fuerte, pero elemental, que no cae en cuenta, que es como un robotcito en automático, yo vivo en automático y no caigo en cuenta, y yo creo que la vida, lo que tú decías, culpo al otro, culpo a los demás. ¿Cómo se hace para que una persona, con la palabra, con mucho respeto, elemental, que considera que su vida es plana, así, esto es lo que me corresponde vivir, cómo hacer como para darle una cachetada y decir que hubo, despierta? ¿Cómo hacer para que haga ese clic y diga, ay, ¿qué es lo que pasa? Hay otra dimensión, hay otra forma de ver la vida. Eso no es fácil de despertar, Lucía. No, no es fácil. Y te voy a decir algo duro. Nadie puede salvar al otro si la persona no quiere ser salvada. Y esta palabra que digo de salvar es fuerte. Porque dije recién algo que me parece importante. Es una toma de decisión. Sí. Entonces, muchas veces la toma de decisión la tomás porque tenés conflicto con un hijo o con tu matrimonio después de 30 años o con un tema de salud propio, ¿me entendés? Por eso hablábamos antes y ahí te das cuenta que hay algo que cambiar. Qué maravilla cuando uno, por eso apuesto a los jóvenes y a esa franja etaria de edad media en donde hoy en día están más dispuestos a querer resolver los temas que los limitan o que no les permiten avanzar o superarse. ¿Por qué? Porque cuando empezás a tomar conciencia, hay otro tema. Tenés que ser responsable y comprometido con vos mismo. ¿Cómo hacemos? Hay que hacerse cargo. Cuando vos algo ves, ya no lo dejas de ver. Si yo soy una persona que siempre me reactivo y me enojo por una situación que me están marcando que no me gusta ver, ahí aparece una actitud mía que termina dañando el vínculo, pero también me daña a mí porque no me gusta. Cuando uno se da cuenta de eso, el eneagrama y también las constelaciones con el sistema, porque a veces traemos digamos, nuestro haber, por decir así, y no en nuestro espaldas, historias no resueltas de nuestra familia también y de nuestras generaciones, y no nos damos cuenta de las lealtades que estamos teniendo en lo que aceptamos, en los sistemas en donde vivimos, en la realidad que no nos es funcional, muchas veces hasta por seguridad. Ser consciente, mirá qué duro esto para quien no tiene los recursos, es salir de tus seguridades, de tu confort. Eso que me estás diciendo es maravilloso y quedamos empezados porque se nos acabó el tiempo del programa, pero vamos a continuar, Lucía. Hay tanta información que bien vale la pena. Ojalá que ustedes que nos están viendo lo hayan disfrutado, estén aprendiendo, porque es que Lucía tiene muchísima información. Lucía va a estar la próxima semana en Cali y va a dar charlas y conferencias. Vamos a dejar el teléfono más adelante aquí para que lo busquen, pero tanta información, no podemos decir, es que yo no sabía. Ahora hay una responsabilidad de cada quien, pero espero que continuemos la próxima semana. Muchísimas gracias, que la pasen bien.